Aprovechemos los últimos días de sol y salgamos a conocer un poquito de Magdeburg. ¿Me acompañas? Comenzamos nuestro camino y nuestra primera parada nos atrajo por el olor, pues curiosamente por la mañana olía a café y llegamos a la fábrica de café, o mejor dicho, a la procesadora de café Ostfine. Bueno, pensábamos que podríamos comprar, pero lamentablemente era un día festivo y a pesar de que tienen una entrada a público, no estaba abierto. La empresa, aunque se registró como marca en 1960, el origen de esta se remota a principios del siglo XX. En 1908 comenzaron las obras de la actual tostadora de café en la Hafenstraße en Magdeburg. Si bien en un principio el café que se tostaba era café de malta, en 1954 se tostó por primera vez el auténtico café de grano, por lo que es una empresa con mucha historia. Siguiendo por nuestro camino, nos encontramos con la última estación de trenes, obviamente que ya no está operativa, de Magdeburg. Y nos pudimos dar cuenta de que además de ser la última estación de trenes, era un puerto. Es decir, llegaban los barcos ahí y descargaban sus mercancías. Obviamente en ese tiempo no existían los containers, así que con esa grúa sacaban las bolsas o las cajas que traían en cada viaje. El lugar estaba muy bonito y pudimos ver una cantidad de trenes antiguos impresionantes. Obviamente, para no hacer el vídeo de 3 horas, no lo puse todo, pero lo que se alcanza a ver se nota que hay ahí una historia tremenda detrás de cada vagón. Luego de eso seguimos nuestro camino y cruzamos a la otra parte del río y llegamos a otro museo histórico, muy bonito, pero esta vez era de los barcos, que eran los barcos de carga de esos años donde Magdeburg era un puerto muy importante. De hecho, estuve investigando y Magdeburg era uno de los puertos más importantes de lo que sería esta parte de Alemania, puesto que la gran mayoría de barcos que entraban por Hamburgo tenían o pasaban obligatoriamente por Magdeburg. Y luego, bueno, muestran cuando se creó el container, que muchos piensan que es muy antiguo, pero la verdad es que el container forma parte de la historia moderna. Llegamos al final al río principal de Magdeburg y se veía al fondo el parque que se llama el Bauernpark, que obviamente no lo incluiré en este vídeo porque es enorme, así que lo dejaré para más adelante. Continuamos nuestro paseo y nos dimos cuenta de que hay muchas empresas que están abandonadas, que eran parte de la antigua Alemania, de cuando Alemania estaba separada, y muchas empresas definitivamente no invierten en repararlas, sino que simplemente demuelen y construyen pues empresas nuevas. Enseño esto porque muchos extranjeros piensan que en Magdeburg se vive entre vacas y pollos y piensan que en ciudades como Frankfurt o Berlín existe modernidad y oportunidades laborales. Sin embargo, Magdeburg, a pesar de ser una ciudad muy histórica, también tiene lo suyo. Llegamos al final, a donde comienza el muro del casco antiguo. Ya al final se puede ver la catedral y eso nos indica de que aquí ya empieza la historia. Bueno, entramos a lo que sería el casco antiguo de Magdeburg, donde empieza la historia. Lo que poca gente sabe es que en Magdeburg existió el primer rey o el primer Kaiser alemán, que se llamaba Otto, que construyó este muro. Ahora mismo estamos aquí y este muro lo construyó junto con la catedral y luego las demás iglesias. Pues Otto era un rey muy querido, y es por eso que ahora en la actualidad se conoce a Magdeburg como la ciudad de Otto o Ottostadt. Bueno, había aquí una escultura de un soldado con un niño y estaba muy bonita, y además podemos ver que luego con el paso de los años fueron poniendo más historia aquí. Los cañones de defensa y todas esas esculturas se pueden disfrutar en un paseo muy agradable con la familia y los niños.
La verdad es que estaba muy agradable. Otra cosa muy característica de Magdeburg son los hemisferios de Magdeburg, o la bomba de vacío, de Otto von Guericke, que fue un científico alemán y también fue alcalde, que usó estos hemisferios, les sacó el aire con una bomba de vacío y los ató a 8 caballos por lado y no fueron capaces de separarlos. Están por todos lados, de hecho seguimos en el camino y nos pillamos un par más de veces con ellos. Están por todo Magdeburg. Seguimos nuestro paseo, que aquí ya se pone todo mucho más bonito porque las familias ya salen a pasear con sus hijos, los pueden llevar al parque porque el río por el lado del muro está lleno de parquecitos donde los niños pueden jugar y dar un paseo en familia muy agradable. Llegamos también donde empiezan las iglesias y las esculturas que están por todos lados, como este portero que fue el primer magdeburguense en llegar a la primera división. Lo más curioso es que estos champiñones que ves ahí se comen y ves a la gente en el camino recolectándolos. Obviamente yo no puedo grabar a las personas por seguridad, pero es muy divertido ver la gente cómo recolecta sus champiñones. Llegamos a esta iglesia que es muy significativa, puesto que Magdeburg es la capital de la iglesia protestante, pues el 26 de junio de 1524 Martín Lutero reunió su primer gran conglomerado aprobando todas sus teorías o sus tesis contra la iglesia católica. Y aquí podemos ver que hay un memorial a Martín Lutero que la gente viene a visitar todo el tiempo. En otro vídeo explicaré con mayor detalle la historia de Martín Lutero y qué relación tiene con Magdeburg, porque es muy interesante. Continuamos nuestro camino y llegamos a la plaza del ayuntamiento, que ya estaban montando el mercado de Navidad, que espero que este año se pueda mantener. Y si se fijan, allí está la estatua de bronce del rey que les comentaba, de Otto, que es muy querido en Magdeburg porque construyó, además de ese palacio, la catedral y también murió aquí. De hecho, está enterrado en la catedral. ¿Recuerdan la teoría que comentaba de los caballitos? De la primera bomba de vacío del mundo, pues, como les comentaba, está por todos lados, es muy emblemático y aquí está la demostración gráfica de cómo fue en teoría cuando demostraron dicha teoría, que le sacaban el aire completo y ni con la fuerza de esos caballos podían separarlos. Seguimos nuestro camino y llegamos finalmente a lo que sería el centro como tal. Magdeburg tiene en total 7 centros comerciales donde encontrarás pues todo lo que quieras, todo lo que hay en los centros comerciales. En fin, continuamos nuestro camino y nos encontramos con lo que sería la maqueta de la catedral de Magdeburg, donde también fue bautizado el hijo del rey Otto. Lo que poca gente sabe es que la catedral de Magdeburgo fue la primera catedral gótica alemana, es decir, de aquí se copió la catedral de Colonia, por ejemplo, que también es mucho más famosa. ¿Pueden ver ese edificio que está ahí? Pues de ese edificio una niña de tan solo 4 años se lanzó del edificio por la ventana, pudiendo rescatarla o salvarla un soldado soviético que con su abrigo, estirándolo de cierta forma, pudo atrapar a la niña salvándole su vida. Esto fue en el año 1969 y el soldado se llamaba Igor Alekseevich Belikov, quien era de nacionalidad ucraniana y murió en las cercanías del 2015, puesto que la embajada ucraniana envió una carta a Magdeburg informando que había muerto, lo que significó para Magdeburg una gran pérdida, pues era considerado un ciudadano de honor. Continuamos con nuestro camino y nos acercamos a uno de los edificios más emblemáticos de Magdeburg, la Ciudadela Verde de Magdeburgo, o Hundertwasserhaus, que fue diseñado por Friedrich Hundertwasser, que fue un pintor y también arquitecto y cuidador del medio ambiente austriaco, y es tan emblemático porque esta fue su última obra antes de morir. Su principal característica es que cada pilar, cada ventana, cada cuadro es diferente del otro. No existe una ventana o un pilar que sea igual al otro. Es por eso que es considerada una obra de arte dentro de los artistas arquitectónicos del siglo XXI. Una vez dentro te puedes maravillar con lo bonito que es, y en la parte de arriba existe una especie de jardín, es decir, en el techo hay un jardín abierto que pagando una entrada puedes visitarlo. Y es por eso que se llama Ciudadela Verde de Magdeburgo.
Por supuesto, tiene restaurantes y tiendas de artesanía, además de los departamentos de la parte de arriba son propiedades privadas, es decir, si tienes mucho dinero puedes comprar un apartamento y vivir ahí, pero te aseguro que es carísimo. Además, existen oficinas y centros médicos. Por la parte de atrás encontraremos la escalera donde se puede, pagando una entrada como dije anteriormente, subir hasta arriba y visitar los jardines. Obviamente por yo hacer el vídeo en una bicicleta no iba a subir, pero déjame en los comentarios si te gustaría que subiese y te enseñase los jardines de la parte de arriba. Por la parte de enfrente se encuentra lo que sería el juzgado y también el Deutsche Post. Seguimos nuestro camino y nos encontramos con un pedacito del muro de Berlín junto con la catedral, para no olvidar que pertenecemos a la parte del oeste de Alemania. Como había comentado antes, la catedral de Magdeburgo fue la primera catedral gótica alemana, es decir, cuando el pueblo alemán se sentía parte de una nación, por decirlo de alguna forma, ya que antiguamente existían las tribus germánicas, pero el rey Otto, y por eso se dice que es el primer rey alemán, fue quien dio ese sentimiento de unificación alemana. Este rey construyó esta catedral, además de el palacio y otras cosas más. También se encuentra sepultado ahí, y por eso fue tan querido y tan amado en esta ciudad, ya que no solamente fue un rey, sino que fue fundador de esta misma. Se preguntarán, ¿por qué si Otto fue su rey no tiene su castillo? Esto es porque Otto fue considerado un rey viajante. Él no tenía un palacio como tal, un castillo como tal, sino que viajaba por toda Alemania inspirando esa sensación de que era el rey de todos. Si te interesa saber más sobre la historia del primer rey alemán, también puedes dejármelo en los comentarios y con gusto haré otro vídeo donde explicaré la historia de Otto el Grande o Otto el Primero. Al salir de la catedral nos podemos encontrar con lo que era la entrada a Magdeburgo en la época de Otto. Recuerden que Magdeburgo es la ciudad de los 1000 años, puesto que en el año 968 fue nombrada por primera vez como Ottostadt Magdeburg por el mismo Otto. Anteriormente, en el primer documento que existe de la ciudad como tal fue en el año 805, pero se conocía de otra manera. Como pueden ver en el mapa antiguo, ahí está la catedral, esa es la iglesia donde hablábamos de Martín Lutero, y ahora mismo estamos aquí, en la entrada antigua de Magdeburgo. Como puedes ver en lo que queda de las excavaciones y lo que se ha encontrado, se puede ver claramente cuál era la entrada de Magdeburgo, la cual se encuentra muy bien conservada y también muy bien protegida, puesto que no se puede entrar ahí. Junto a la entrada encontramos también un memorial por la gente que murió en la Guerra Mundial. No olvidemos que Magdeburgo ha sido una de las ciudades más destruidas, no solamente por las guerras mundiales, sino que sufrió una guerra con muchos muertos en la Guerra de los 30 años, guerra entre los católicos y los protestantes, ya que gran parte de esta guerra se produjo en Magdeburgo. De hecho, hay un acontecimiento histórico de que en el año 1632 ocurrió una masacre aquí en Magdeburgo, llamado el saqueo de Magdeburgo. Fue tal la violencia de este saqueo que encuentras en YouTube muchos videos que te explicarán al respecto la violencia con la que se produjo esta batalla, donde los soldados, luego de masacrar a la gente, tuvieron 3 días para saquear la ciudad y llevarse todas las riquezas como un premio o como método de pago por haber ganado esa batalla, donde los habitantes en su gran mayoría eran protestantes.
fueron masacrados por el Sacro Imperio Romano Germánico y la Liga Católica durante la Guerra de los 30 años. Al seguir nuestro camino nos encontramos con el reloj del mundo, que es una escultura con muchos relojes que nos muestran las horas de distintos lugares del mundo, como París, China, países sudamericanos, etc. Nos encontramos también con el puente peatonal. Sí, es un puente que no está destinado ni a coches ni a antiguas carretas, sino que siempre fue destinado a que caminasen las personas por ahí. Seguimos nuestro camino donde ya casi termina el casco antiguo de la ciudad y nos encontramos con el Paseo de la Fama magdeburguense. Exacto, es como el Paseo de la Fama de Hollywood, pero de Magdeburg, que tiene diferentes estrellas con los nombres de los personajes famosos que han aportado algo a esta ciudad. Espero algún día que pongan una estrella con mi nombre ahí. ¿Recuerdan el puente peatonal del que hablaba antes? Pues en la noche está muy bonito porque ponen unas luces con unas letras que dicen en español algo como desde aquí hasta mucho más lejos. Si estás aprendiendo alemán, entenderás que existen muchas interpretaciones o traducciones de cosas que no tienen una traducción literal, puesto que esa frase puede tener más significados. Al cruzar el puente llegamos al otro lado de Magdeburg, o bien puede ser considerado como una isla porque está rodeada por dos ríos, lo que sería el Elba antiguo y el Elba nuevo. Es un parque gigante, es enorme. Yo diría que es del tamaño de unas 100 canchas de fútbol. Y bueno, tiene en el centro un parque muy grande para los niños que tiene motivos de barco y de piratas y esas cosas, que está muy divertido para los niños. Y en el centro también tiene una mini laguna, que no es tan mini, pero puedes alquilar ahí unos barquitos y remar con la familia. También tienen en el verano unas canchas de arena de voleibol y también unos restaurantes que obviamente ahora están cerrados, pero en el verano están muy bien porque puedes tomar cervecita al aire libre. No nos olvidemos que la cerveza es la bebida por excelencia en Alemania. Lamentablemente no pudimos rentar ningún barquito porque comenzó el otoño y ya está cerrado. Pero en el verano está muy bien y no es nada caro. De todas formas, con todo el viaje en bicicleta no iba a tener energía para remar ni siquiera un poquito. Así que de cierta forma agradezco que esté cerrado. Recuerda, si no lo has hecho todavía, darle like, compartir con tus amigos y seguir la cuenta si es que todavía no me sigues. Eso me ayudaría muchísimo y lo agradeceré en el futuro. En medio del parque también hay una torre que si pagas, pues tienes una vista de todo lo que sería el parque y también Magdeburgo. Al regresar lo hicimos por el otro lado del río y llegamos a un lugar donde me llamó mucho la atención que habían anuncios en ruso. Yo no entiendo nada de ruso, pero recuerden que Alemania, o esta parte de Alemania, fue ocupada por rusos mucho tiempo. Unos 30 años para ser más exacta. Gracias a mi amiga de ruso con gorrión rojo pude traducir lo que sería lo más importante y me di cuenta de que estaba en un cementerio donde había un monumento en el centro que hacía mención a la gloria eterna a los soldados soviéticos que murieron en la guerra. Obviamente este es un tema un poco controversial y no daré una opinión cercana al respecto, puesto que cada persona tiene diferentes interpretaciones de la guerra. También en el centro había un monumento a un alcalde que se llamaba August Wilhelm Franke. En sencillas palabras, Augusto, por decirlo en español, fue quien fundó el Stadtsparkasse de Magdeburg, que todavía existe hoy, en 1823, pero también fundó para viudas y huérfanos y maestros de escuela una empresa de suministros de madera, que no sé qué es, no sé para qué es tampoco,
Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que le hayan disfrutado mucho y nos veremos en otro vídeo. No olvides compartir, darle like y te agradezco mucho el acompañarme el día de hoy.